Buenas tardes, soy Vanessa Ock y estas son las noticias de este martes en Digital. Noticias Telemundo Digital. Vacúnense, por favor. Es el mensaje del presidente Biden al anunciar el plan para enfrentar el alarmante avance de Omicron, pero es enfático al descartar nuevos cierres. Esto no es marzo del 2020. Pruebas caseras. El presidente Biden anuncia el envío de 500 millones de pruebas caseras gratis a quienes las soliciten y la instalación de miles de nuevos centros de pruebas. En Nueva York se quejan de que las largas filas continúan. 20,000 nuevas visas son para trabajadores temporales no agrícolas. El gobierno las pone a disposición hasta el 31 de marzo. Más de 6,000 serán destinadas a personas de El Salvador, Honduras, Guatemala y Haití. El presidente Biden presentó hoy a la nación las nuevas medidas para hacerle frente a la actual ola de contagios impulsada por la variante Omicron. Su gobierno enviará 500 millones de pruebas caseras gratis y reforzará el apoyo a los hospitales, pero descartó nuevas restricciones. Javier Vega nos acompaña con todos los detalles. Muy buenas tardes, Javier. El presidente fue muy claro en decir que la mejor estrategia para protegernos del virus es la vacuna. Sí, Vanessa, buenas tardes. Podemos decir que la vacunación fue de hecho el eje central de este mensaje invernal del presidente por Omicron. Y si bien el repunte de casos es alarmante, el presidente emitió mensajes para dos públicos. Un mensaje tranquilizador de estar en calma, incluso de celebrar las Navidades para quienes están completamente vacunados. Y otro, un mensaje más duro de advertencia para quienes siguen sin hacerlo. La pandemia resurge con fuerza. Mientras Omicron se expande rápidamente en el país, las hospitalizaciones siguen al alza, los contagios se aceleran, el incremento es del 30% en las últimas 2 semanas y ya se confirma al menos el primer deceso por la nueva variante. Hoy hubo la primera muerte relacionada a la variante Omicron. Un hombre de 50 años en el área de Houston que no se había vacunado, confirmaron autoridades. Por eso el presidente Biden se dirigió a una nación ansiosa y pidió no entrar en pánico. Estamos preparados para lo que viene, un contraste con marzo de 2020, aseguró. El panorama inevitable, aceptó, es que los casos sigan en aumento. Because Omicron spreads so easily, we'll see some fully vaccinated people get COVID, potentially in large numbers. But these cases are highly unlikely to lead to serious illness. Y por eso lanzó una advertencia. If you're not fully vaccinated, you have good reason to be concerned. Como parte de su estrategia para combatir a Omicron, la Casa Blanca ordenará el despliegue de militares, 1,000 elementos adicionales para apoyar a hospitales, equipos de emergencia con paramédicos y cientos de ventiladores extras, además de 500 millones de pruebas caseras gratuitas y nuevos sitios que se sumarán a los 20,000 existentes. Pues es algo bueno en cierto sentido que vaya a regalar las pruebas porque hay lugares que son caros. Es un gusto de saber que pues sí, el presidente está haciendo esa cosa. Y pues la verdad muchas personas lo están necesitando. También se ampliará la estrategia de vacunación con más personal y citas para que todos reciban sus dosis y refuerzos. Former President Trump announced he had gotten his booster shot. Algo que ya hizo el expresidente Trump, dijo Biden, señalando que esa es quizá su única coincidencia. Javier, otro punto en el que fue enfático el presidente es en que no habrá cierres ni restricciones, pero sí hemos visto cancelaciones de eventos. Sí, sin duda, Vanessa, sabemos que esta nueva variante ha empujado a cierres en varios sectores, el sector educativo, el sector del entretenimiento, en los deportes también, pero enfatizar, el presidente lo subrayó, no entrar en pánico, dice que hay los recursos suficientes para mantener abiertas las escuelas y también nuevas reglas de vacunación que generan confianza para que los negocios sigan funcionando. Vanessa. Importante mensaje. Muchísimas gracias, Javier. Mientras tanto, en la ciudad de Nueva York, donde los contagios se han disparado a niveles alarmantes, las autoridades locales se han adelantado y ya han abierto nuevos centros de pruebas y han comenzado a distribuir pruebas caseras. María Vargas Pion se nos une desde Nueva York. María, buenas tardes. Para empeorar la situación, sabemos que comienza a escasear el tratamiento con anticuerpos. Así es, Vanessa, el suministro federal, el único tratamiento con anticuerpos monoclonales que se ha demostrado ser efectivo es ahora limitado. En cuanto a las pruebas, aquí en la ciudad de Nueva York se están distribuyendo para hacérselas en las casas y ya se están agotando como pan caliente. También las pruebas que se compran en farmacias como CVS están ahora siendo controladas hasta solamente un máximo de 6 por compra. Y en cuanto a lo que está sucediendo aquí en la ciudad de Nueva York, el alcalde, en cuanto a las vacunas, ha dicho que
está ofreciendo $100 a quien se ponga el refuerzo a partir de hoy y hasta el 31 de diciembre. Y mientras tanto quiero mostrarte, porque aquí en este centro de vacunación en Times Square, que cierra a la 1 de la mañana, este ha sido el panorama durante todo el día, esta larga fila que no termina. Las filas parecen interminables, pero ante esta pesadilla para muchos llega una luz de esperanza. The federal government will purchase $500 billion. En menos de 2 semanas, el gobierno federal enviará 500 millones de pruebas caseras de forma gratuita a quienes las soliciten a través de un portal de Internet. Así lo anunció Biden. Con esta prueba rápida, usted obtendrá los resultados en 15 minutos en la comodidad de su hogar. José dice que ya era hora de que el gobierno tomara acción tras la crisis de falta de pruebas que vive el país. Es buena idea porque eso evita los grupos de la gente. Entonces, cada quien que se la haga en su casa, yo creo que es mucho mejor. Además, se unen a esta batalla 20,000 nuevos centros de pruebas para todo el país. El primero se abrirá aquí en la ciudad de Nueva York. Sin embargo, el gobierno local ya comenzó con la apertura de 23 nuevos centros que se suman a los 89 existentes para un total de 112. Aquí en el Alto Manhattan, donde vive una gran población latina, instalaron esta mesa para pruebas de PCR y estos 2 centros móviles, uno en cada esquina. Aún así, bajo el frío, estas personas esperaban en línea a que el personal terminara su hora de almuerzo. Como está la situación ahora, ellos no se puede tener relevo porque esto está grave aquí ahora. Con el 90% de casos en Nueva York ocasionados por la variante Omicron, el estado dispone sus propios recursos. 10 millones de test caseros serán distribuidos. En algunos centros de vacunación y pruebas ya están disponibles. En Manhattan, Nueva York, María Vargas Pion, Noticias, Telemundo. Y para hablar sobre las medidas anunciadas por el presidente Joe Biden, nos acompaña el doctor Jaime Sepúlveda. Muchas gracias por acompañarnos, doctor. Un placer. El presidente anunció que se distribuirán 500 millones de pruebas caseras. ¿Qué impacto tendría esto en la lucha contra la supercontagiosa variante Omicron? Bueno, la rápida distribución de la variante Omicron obliga a utilizar todas las medidas que estén a nuestro alcance. El tener pruebas caseras es una herramienta adicional que, sobre todo en épocas de festividades navideñas, nos va a permitir hacernos pruebas nosotros mismos y poder saber si estamos o no contagiados con esta muy transmisible variante Omicron. El presidente dijo que vacunarse es un deber patriótico y hasta se refirió a un comentario que hizo el expresidente Trump, quien admitió que ya tiene hasta la vacuna de refuerzo. ¿Por qué es vital la vacuna, doctor? Bueno, sabemos que esta variante Omicron logra evadir la respuesta, la protección que nos confieren la mayoría de las vacunas. Solamente con una tercera dosis de vacuna mRNA, y estoy hablando de Pfizer o Moderna, es que vamos a poder estar igualmente protegidos como antes estábamos con 2 dosis contra Delta. Eso es crucial, doctor. En la estrategia del presidente no se contemplan cierres ni restricciones como los que vimos al inicio de la pandemia. ¿Se puede combatir a Omicron sin cerrar o esta es una medida que no se debe descartar? Mire, la gente ya está muy fatigada de los cierres y ya no necesariamente van a servir tanto como nos sirvieron. Yo me temo que inevitablemente todos nos vamos a acabar contagiando con la variante Omicron, de manera que hay que extremar precauciones en estas fiestas navideñas. Así es, doctor, importantes consejos. Muchísimas gracias, doctor Jaime Sepúlveda. Es un placer. Gracias, Vanessa. Entre tanto, Omicron continúa su expansión por América Latina. Colombia ha confirmado sus 3 primeros casos de viajeros que llegaron de Estados Unidos y España. Panamá se une a la lista de países con infectados con esta variante, con el caso de un ciudadano recientemente llegado de Sudáfrica. Estos contagios en América Latina se suman a los ya detectados en México, Brasil, Argentina, Chile, Perú, Ecuador y Costa Rica.
Y en Estados Unidos, el coronavirus también está impactando el crecimiento de la población, que se ha desplomado al nivel más bajo desde la fundación misma de esta nación. La población estadounidense creció apenas un 0.1%, agregando poco menos de 400,000 habitantes entre julio del 2020 y julio del 2021. Estados Unidos ha venido experimentando una baja tasa de crecimiento de la población, pero la pandemia ha acelerado la tendencia con el freno a la inmigración, los embarazos que se postergan y la muerte de cientos de miles de personas. Otro de los titulares del día es el anuncio del gobierno de Biden que sumará 20,000 nuevas visas para trabajadores no agrícolas. De ese total, 6,000 se destinarán a los ciudadanos de El Salvador, Honduras, Guatemala y Haití. El Departamento de Seguridad Nacional anunció que esta decisión se tomó para garantizar que los negocios encuentren empleados suficientes y continúe así la recuperación económica del país. Estas 20,000 visas se suman a las 33,000 que ya estaban disponibles para la primera mitad del año fiscal. Silvia Mintz es una abogada de inmigración y nos habla del impacto de esta medida. Es importante porque en este momento de la pandemia pues hay una necesidad grave en el área de servicios y hospitalidad. Entonces, estas visas H-2B van a venir a aliviar un poco la necesidad que las personas tienen. En realidad es la primera vez en la historia que el Departamento de Seguridad Interna amplía este número tan temprano en el año fiscal. Las visas H-2B se conceden a los empleadores para que puedan traer trabajadores temporales en áreas como la hotelería, los restaurantes, la jardinería, por citar algunos, pero no incluye trabajadores agrícolas. Ya llegaron a Guatemala los 5 cuerpos de la familia que murió el mes pasado cuando se incendió la casa en la que vivían en Nueva York. Los restos fueron recibidos por sus familiares que no encuentran consuelo ante la pérdida de sus seres queridos. Jenny Corado nos tiene sus testimonios. El dolor de perder a 5 de sus integrantes es demasiado grande para esta familia. Los 5 murieron cuando un incendio consumió la casa en la que dormían en Riverhead, Long Island, Nueva York. Una madre, sus 2 hijos y sus 2 sobrinos fueron víctimas de la tragedia. Es algo de que queríamos que lo trajeran ya y a la vez no queríamos porque sabíamos de que eso iba a ser un trago amargo. Los cadáveres fueron acompañados por pobladores de La Esmeralda, su aldea natal, en una caravana que inició en la capital guatemalteca. No tenemos aún palabras cómo poder fortalecer a esta familia. Recibir los cuerpos de las víctimas del incendio para sepultarlos en la tierra que los vio nacer no alcanza para dar consuelo a sus familiares, porque el dolor por la tragedia sigue siendo muy grande. Los ataúdes fueron llevados a un campo de gimnasio para que toda la comunidad tuviera la oportunidad de despedirse de ellos. Uno de los momentos más conmovedores fue cuando doña Santos Rivera, madre y abuela de los fallecidos, llegó al lugar. Los cuerpos de las 5 víctimas serán sepultados el día de mañana ante el dolor de una comunidad entera que los llora. En Jutiapa, Guatemala, Jenny Corado, Noticias Telemundo. Qué tragedia. Bueno, la violencia en México no tiene fin e irrumpe hasta en los funerales. 2 pistoleros dispararon contra un grupo de personas que sepultaban a su ser querido en Guanajuato, que precisamente había sido asesinado. Como resultado, hubo 2 muertos más. Solo ayer hubo 68 homicidios en todo el país. Pero para el presidente Andrés Manuel López Obrador fue un día bueno. Raúl Torres amplía. El canto del adiós fue interrumpido por los disparos. Fueron al menos 12. Del dolor por la muerte de su ser querido, pasaron al terror. Tiraron balazos. Ocurrió en el Panteón de San Francisco del Rincón, en Guanajuato, durante el sepelio de un hombre. Fueron 2 los pistoleros. Familiares y amigos se lanzaron al suelo o se escondieron entre las tumbas. Trabajadores del Panteón dicen que fue un caos. Temor, los escondemos porque está bien difícil aquí ahorita la situación. El saldo fue de un muerto y 2 heridos, pero el hombre que sepultaban fue asesinado el pasado sábado. Según la policía, era un narcotraficante y el ataque habría sido en contra de sus cómplices. Acuden al punto dado que sabían que iba a haber más personas que estarían ligadas también con alguna actividad delictiva y realizan
estos disparos. En Guanajuato se vive una guerra entre grupos criminales. Es actualmente uno de los estados más violentos. Solo el pasado fin de semana se cometieron 39 homicidios. En los 3 años del actual gobierno ya se cometieron más de 108,000 asesinatos en todo el país. Muchos más de los que se cometieron en los 6 años de cada uno de los 2 anteriores gobiernos. Pero ahí vamos. Pero según Andrés Manuel López Obrador, ahora son muchos menos los asesinatos que cuando comenzó su gobierno. Ayer no fue un día malo, hubieron 63 o 67 homicidios. En Guanajuato muchos dicen que el presidente se equivoca, porque aseguran que el día no fue malo, fue malísimo. No, pues totalmente fuera de lugar, no debería haber ni un solo muerto. Y a este gobierno todavía le faltan 3 años. En México, Raúl Torres, Noticias Telemundo. Síguenos en nuestras redes sociales para más noticias y visita noticiastelemundo.com.